Bueno, pues iniciamos. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a platicar un poco de lo que está sucediendo el día de hoy. Recuerden que estuvo Jerome Powell esta semana en el Congreso en Estados Unidos y pues hay algunas declaraciones que vale la pena revisar. Hay pues algunos datos también el día de hoy relevantes, más datos de inflación en Estados Unidos no son favorables. La inflación al productor sale el día de hoy un poquito más alta de lo que se tenía esperado y más alta del mes anterior. Y bueno, creo que han sido consistentes los datos en la parte de la inflación en Estados Unidos, como la inflación al productor, la inflación al consumidor y también las expectativas de inflación que saldrán otra vez el día viernes. Bueno, vamos a ver, el Nasdaq prácticamente, bueno, no prácticamente, todos los mercados en Estados Unidos en terreno positivo. Estamos viendo el Nasdaq subiendo 0,7, el Russell 0,4, el Standard Poor's 0,3 y el Dow 0,1%. Son 6 de los 11 sectores en terreno positivo. Vemos cayendo la parte de energía en línea con una ligera caída de los precios del petróleo, 0,7%. Vemos el Bitcoin perdiendo algo de fuerza ya en los últimos días, se encuentra en 95,000. Hoy cae aproximadamente $2,000. La volatilidad implícita en los mercados, es decir, lo que esperan los mercados en los próximos días, los próximos 30 días para ser exactos, estamos hablando de que se espera alrededor de un 15-16%, 15,63%. Esto es menor a lo que habíamos visto en los últimos días, así es que lo que nos están diciendo aquí es que está un poquito o sea, se espera menos volatilidad en los mercados. Bueno, vamos a empezar con los datos económicos del día de hoy. Hay algunos interesantes. Miren, le sale la inflación en Alemania. En realidad no es inflación, es deflación. Se contraen los precios al consumidor en 0,2%, igual que el consenso. Insistimos, el tema de la inflación en Europa es lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues no, digamos que divergen un poco. En Europa la inflación claramente cerca del objetivo del 2% del Banco Central Europeo y Estados Unidos corriendo con inflación un poquito más alta. También si vemos el crecimiento en Europa contra el crecimiento en Estados Unidos, hay una clara diferencia. Estados Unidos creciendo a buen ritmo y Europa teniendo algunos problemas de crecimiento. Si vemos, por ejemplo, el crecimiento en el Reino Unido en el último cuarto, se salvan ligeramente de una contracción. eh, en el último cuarto estamos hablando de que se esperaba una contracción del Producto Interno Bruto de 0,1%, pero crece 0,1%. Obviamente, este nivel de crecimiento es bastante bajo. Hablamos de, pues prácticamente, pues sin cambios contra el trimestre anterior. Si vemos en la parte anual en el Reino Unido, han crecido 1,4%, muy por debajo de lo que está creciendo Estados Unidos. Así es que estos son algunos de los datos internacionales. En Estados Unidos vemos, les comentaba, la inflación al productor mes a mes sube 0,4%, se esperaba 0,3% y el mes anterior habían tenido una inflación al productor nominal. Es decir, todos la canasta de productos de 0,5%, es decir, ligeramente menor la parte nominal y en la parte de la inflación subyacente vemos 0,3%, eso sale en línea. Y también lo que podemos ver otros datos, por ejemplo, en Europa, donde la producción industrial se contrae 2%. Seguimos viendo 2% anual y es 1,1% en el último mes, bueno, en el mes de diciembre, y lo que vemos es esta diferencia de, por ejemplo, eh,
bienes y servicios, seguimos viendo la parte de producción, la parte de manufactura, bastante más débil que el sector de servicios. Y esto, pues bueno, es para algunos países es más importante, para aquellos países que están más enfocados en la parte de producción, manufactura, como puede ser México. Puede ser también, digo, muchos países en Latinoamérica, en Europa algunos, por ejemplo, Alemania, y es el que está sufriendo un poquito más. Las economías de servicios no le están yendo tan mal. Por ejemplo, Estados Unidos, que está creciendo a un buen ritmo. Y bueno, digo, Estados Unidos es una economía bastante robusta y diversificada, pero a pesar de que hemos visto la parte de la manufactura y eso un poquito más débil, lo que podemos ver es precisamente que el sector de servicios ha compensado bastante la economía de Estados Unidos y es por eso que estamos viendo ese crecimiento en estos días, ¿no? Bueno, en estos últimos meses. Sale el dato del Jobless Claims, este dato pues, me parece importante, no es más relevante de la parte del empleo, pero me parece importante porque es bastante coincidente en el sentido de que sale cada semana y es como un termómetro de cómo está qué tantos despidos hay semana con semana. Y lo que estamos viendo es que salen 213,000, bastante bien, digamos, en promedio y lo que estamos viendo también es que, bueno, se esperaba alrededor de 215,000 pues nuevas personas en el seguro de desempleo y esto pues no es noticia, ¿no? Lo vemos en línea y ha estado bastante consistente con los promedios. Si vemos también el Continuing Jobless Claims, es decir, todos aquellos que están en el seguro de desempleo, no solo los nuevos, pues estamos hablando de 1,8 millones, 1,85 millones de personas en el seguro de desempleo. También es normal, aunque últimamente ha estado más elevado que los últimos 3, 4 años, pero si nos vamos un poquito más a la historia, más o menos está en niveles normales, ¿no? Entonces, tampoco mucho que hablar ahí. De hecho, de cierta forma, un poquito mejor al mes anterior. Sí hemos visto por estos datos nada más, ¿no? Que a la gente que pierde su empleo le está costando un poquito más de trabajo encontrarlo. Y eso también lo hemos visto con el job openings, las aperturas de empleo en Estados Unidos que han disminuido, pero digamos está en niveles normales. Recuerden un poquito en la pandemia, vimos que había una sobreoferta. O sea, había más oferta que demanda en la parte laboral y eso pudiera generar algunas presiones inflacionarias, sobre todo en los salarios, y esto pues es un detonador de inflación y ahorita pues la verdad es que lo vemos bastante equilibrado, así es que aunque el último dato de los incrementos de sueldo salió un poquito por arriba de las expectativas y por arriba de lo que habíamos visto en los últimos años. Por ahí también sale un dato de Brasil el día de hoy. Vemos que las ventas al consumidor se contraen 0,1%. eh, bueno, año a año las ventas al consumidor en Brasil las vemos que han incrementado alrededor de 2%. Son datos bastante débiles en ese sentido, en el consumo en Estados Unidos, en Brasil, perdón. Mañana tendremos la parte de las ventas al consumidor. Importante dato, se espera que de hecho tenga una ligera contracción durante el mes de enero. Recuerden, pues también es esta cuesta de enero. Generalmente los consumidores también consumen mucho a finales del año por todo el tema de Navidad, Thanksgiving, Black Friday y todo eso. Y entonces me parece normal que comparados contra el mismo mes pues el mes anterior podamos ver una contracción. Así es que esto es lo que estamos viendo y lo que están pronosticando los mercados. Hablando un poco de lo que sucede con, digamos, Jerome Powell el día de ayer en el Congreso,
Dice, hay varias cosas que me parecen interesantes. Primero, pues se sacude los comentarios de Donald Trump para presionarlo de que deberían de estar bajando las tasas. Dice que no va a intervenir en la política monetaria, no, y yo creo que está bien. Al final, el Banco Central en Estados Unidos, la Fed, pues es autónoma y debería de seguir esos lineamientos, esos objetivos que tiene para mantener la inflación alrededor del 2%. Otro, una frase o una pequeña contestación que dio Jerome Powell me parece muy, muy relevante en el sentido que le preguntan acerca de si cree que es posible o necesario volver a un rango flotante, es decir, que tengan un objetivo como lo tiene México de 3% y que tengan algún rango superior e inferior. Y me parece bastante relevante que dijo que eso es algo que deberían de estar, digamos, revisando en las próximas reuniones. Entonces, no está cerrando la puerta por completo y esto sí es una noticia. ¿Por qué es una noticia? Porque si el rango de la inflación lo pueden subir o lo pueden poner, pues sí, o sea, que no sea un objetivo tal cual como 2%, sino que sea a lo mejor que pueda correr un poquito más alta la inflación de 3%, entonces, pues automáticamente lo que hace esto es que probablemente ya estuvieran eh, en el objetivo. No sé si me explico. Si ellos cambian el objetivo, porque esos objetivos se los ponen ellos mismos, pero si ellos cambian el objetivo de más 1% o algo así, muy probablemente ya estuvieran en el rango. Aquí estamos viendo el anual, los precios al consumidor y estamos viendo claramente un incremento de 2.4 en septiembre del 2024 a 3%. Este es el PCE y bueno, pues si lo cambian, ya estarían dentro del objetivo, por lo cual eh, no estaríamos hablando tanto de las tasas de interés, que se las van a subir. Por otro lado, también menciona Jerome Powell que de momento no es necesario subir las tasas, bajar las tasas de interés, no hay prisa. Menciona también que están bajando la inflación, bueno, no en los últimos meses, pero que ha llegado a un nivel pues más manejable y que no tiene ninguna prisa por recortar más las tasas de interés. Entonces, eso es lo que podemos destacar, el que no haya cerrado la puerta definitiva, porque yo lo he escuchado varias veces en sus reuniones donde cuando le preguntan si es posible cambiar el objetivo, eh, pues es bastante directo y dice, no hay necesidad y ahorita como que deja la puerta entreabierta para, pues a lo mejor poder al menos revisarlo. Entonces es una declaración bastante importante y lo que vemos en consecuencia de todo esto, pues es, miren, baja la tasa de interés a 10 años y no es una baja, digamos, menor. Estamos hablando de que están 4,65 y ahorita está en 4,55. Es decir, estos comentarios, pues bueno, de cierta forma tienen un impacto en las tasas de interés. 10 puntos base para una tasa de 10 años es un movimiento bastante fuerte históricamente y lo que vemos también es que el peso también se aprecia un poquito, más bien es el dólar el que pierde valor, pero estamos viendo el peso en 20,55, ligeramente pues ahí en línea con el mes anterior. Por otro lado, bueno, pues seguimos viendo un mercado que sigue subiendo a pesar de a veces algo de ruido, pero se mantiene un bull market muy claro y pues bueno, vamos a esperar más noticias. Yo creo que el día de mañana las ventas al consumidor. Falta un solo reporte de las Magnificent Seven, que es el de Nvidia. Estaremos también revisando cómo le va. Sobre todo con todo este ruido de
el DeepSeek, ¿no? Creo que hay mucha gente que está muy, muy atenta a estos reportes. En fin, eso es lo que tenemos el día de hoy. Nos vemos mañana y bueno, estaremos revisando algunos de los datos que salgan mañana.